El día amaneció con una calma distinta, como si algo importante hubiera decidido pasar desapercibido. En el calendario, la fecha estaba ahí, clara y precisa. Sin embargo, el ruido habitual parecía haberse tomado un descanso. Desde este espacio, se percibía una celebración sin anuncios. Kanyaman atravesaba el día con serenidad, y esa serenidad llamaba la atención. No hubo grandes gestos ni escenas preparadas. El presentador observa cómo el tiempo avanzaba sin interrupciones visibles. La ausencia de alboroto no significaba ausencia de significado. A veces, lo más importante ocurre en silencio. El cumpleaños se deslizaba como una página leída en voz baja, y eso también dice algo. La ciudad seguía su curso normal mientras el día avanzaba. Nadie detuvo el reloj ni encendió luces extra. Pero en esa normalidad había un matiz distinto. Kanyaman parecía habitar el día con una introspección tranquila. No había urgencia, solo continuidad. Y en esa continuidad, una celebración silenciosa tomaba forma. Desde la mirada del presentador, el silencio no es vacío. Es un lenguaje propio. Este cumpleaños no se anunció, se vivió, no se mostró, se sintió. Cada hora pasó sin subrayados. Y esa falta de énfasis fue, en sí misma, un mensaje. El paso de las horas no trajo sorpresas externas, pero sí dejó espacio para la reflexión. Hay días que invitan a mirar hacia adentro. Este parecía ser uno de ellos. Kanyaman atravesó el momento con una calma sostenida, como quien entiende que no todo debe ser compartido. La celebración silenciosa no necesitó testigos. No hubo aplausos ni brindis públicos. Solo la certeza de un día que importa. El presentador destaca esa elección implícita. Celebrar sin anunciar también es celebrar. Y hacerlo así tiene su propio peso. En el ritmo habitual, este día no pidió protagonismo. No se impuso sobre los demás. Simplemente estuvo. Esa presencia discreta marcó la diferencia. Porque no todo cumpleaños necesita ruido para ser significativo. Algunos se sostienen desde la calma. La jornada avanzó con una sensación de pausa. No una pausa absoluta, sino una más interna. Kanyaman parecía transitarla con equilibrio, sin dramatismo, sin excesos, como quien sabe que el tiempo también celebra en silencio. Desde el relato se percibe una elección consciente, no convertir el día en espectáculo. No convertir la fecha en titular estridente, solo vivirla. Esa decisión habla por sí sola. Y dice más de lo que parece. La ausencia de celebración visible despertó interpretaciones, pero el presentador no añade conclusiones, solo observa. Porque a veces lo que no se muestra es lo más auténtico. Y este día parecía moverse en esa línea. El cumpleaños siguió su curso sin sobresaltos. No hubo interrupciones marcadas. El tiempo hizo su trabajo habitual, pero el significado estaba ahí, discreto, constante, presente. El silencio no fue soledad, fue elección, fue espacio, fue control del propio ritmo. Kanyaman parecía cómodo en ese registro, y eso también es una forma de celebración. La tarde cayó sin anuncios especiales. El día avanzó con naturalidad, pero la fecha seguía siendo la misma, y eso bastaba. No todo necesita ser recordado en voz alta. Desde la narración, se entiende que hay celebraciones íntimas, momentos que no buscan validación externa. Este fue uno de ellos, un cumpleaños vivido hacia adentro, sin más. La noche se acercó sin cambiar el tono. No hubo giro dramático, no lo necesitaba. La coherencia del día fue su mayor rasgo, y esa coherencia se sostuvo hasta el final. El presentador señala cómo algunos días se recuerdan por lo que no ocurrió, por lo que se eligió no hacer. Este cumpleaños parecía inscribirse ahí, en la discreción.
en la calma. No hubo señales de olvido real, solo de silencio, y el silencio no siempre implica ausencia, a veces implica decisión. Este día pareció estar lleno de esa decisión, y se respetó. El relato no busca dramatizar, solo acompañar el momento, porque no todo cumpleaños necesita una narrativa grandilocuente. Algunos se cuentan en voz baja, y se entienden igual. La celebración silenciosa siguió su curso hasta el final del día, sin sobresaltos, sin marcas externas, pero con una presencia clara, la de una fecha que importa. Desde aquí, solo se puede narrar lo observado. Un día tranquilo, una fecha significativa, una forma distinta de vivirla, y nada más. El tiempo cerró el día como lo abre siempre, sin avisos, sin señales especiales, pero el significado ya estaba ahí, y no se perdió. El cumpleaños terminó sin aplausos, sin titulares ruidosos, pero no sin sentido, porque el sentido no siempre necesita ruido, a veces solo tiempo. La narración se cierra con esa imagen, un día vivido en silencio, una celebración sin escenario, un momento personal y suficiente. Así, el cumpleaños quedó atrás, no olvidado, simplemente. Y esa forma también cuenta.